Después de tantos desafíos y dificultades, finalmente, la familia de Huyen ha regresado a su antigua casa en su tierra natal. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy acompáñennos a descubrir los temores que acechan a nuestra protagonista al regresar a su hogar. ¿Qué hará An-ye para liberar a Huyen de la sombra que la persigue? ¿Será posible que encuentren la felicidad que tanto anhelan? Acompáñennos en esta nueva etapa de su vida para descubrir cómo enfrentarán los obstáculos que se interponen en su camino. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización sobre la vida de Huyen y su familia. La aventura continúa. La puerta se abre lentamente y Huyen, con Maya en brazos, da un paso hacia su antigua casa. Al cruzar el umbral, una oleada de recuerdos la golpea, recuerdos que creía haber dejado atrás. No puede evitar sentirse abrumada al darse cuenta de que después de todo lo que ha vivido, ha regresado a este lugar, a este hogar, que durante tanto tiempo la sumergió en lo que sintió como un verdadero infierno. Recuerda claramente el día en que juró a sí misma que nunca más volvería a este lugar, que lucharía por una vida mejor lejos de todo lo que la atormentaba. Un lugar donde pudiera dejar atrás esas cicatrices, esos recuerdos dolorosos que la perseguían constantemente. Pero hoy, contra todo pronóstico, regresa. No para revivir esas sombras del pasado, sino con la esperanza de construir algo nuevo, algo mejor. Huyen ha regresado no para continuar viviendo en el infierno que una vez conoció, sino para forjar un nuevo comienzo junto a An-ye. Ha vuelto con la esperanza de encontrar la felicidad y, lo más importante, para asegurar que Maya tenga la oportunidad de ir a la escuela, de crecer lejos de las heridas del pasado. La vida de Huyen y su familia acaba de dar un giro y, aunque las dudas aún la invaden, esta vez no está sola. Huyen, con su alma rota por tantos años de sufrimiento, continuaba atrapada en ese círculo vicioso del dolor y la humillación. Ella no entendía cómo su vida había llegado a ese punto, cómo aquel hombre que había prometido amarla había terminado convirtiéndose en su verdugo. Las cicatrices en su cuerpo eran profundas, pero las heridas en su corazón eran aún más profundas. Su vida no era solo una serie de golpes y gritos, era una lucha constante por mantener la esperanza, por creer que las cosas podían cambiar, por creer que alguna vez vería un rayo de luz en su vida. Cada vez que su esposo se arrepentía, Huyen sentía un débil resplandor de esperanza. Pero ese resplandor se apagaba rápidamente, como una vela que se apaga al primer viento, y la oscuridad volvía tesa a envolverla. Con el tiempo ya no creyó más en esas promesas vacías. Lo que quedaba era el miedo constante, la desconfianza en su propia vida y la necesidad de proteger a su hija Maya. La única razón por la que aún seguía luchando era por ella. Maya merecía algo mejor. Aunque había momentos en los que pensaba en escapar, las barreras eran muchas. La pobreza, el miedo, el control absoluto que él tenía sobre ella, todo parecía estar en su contra. Y a pesar de su dolor, Huyen trató de aguantar, esperando que algún día las cosas cambiaran, que su hija pudiera vivir una vida diferente, una vida sin miedo. Pero cada vez que intentaba tomar una decisión, cada vez que pensaba en salir de esa cárcel emocional y física, algo la detenía: el amor de madre, el miedo a perder a Maya, y la sensación de que, a pesar de todo, si se iba, perdería lo poco que le quedaba. Los recuerdos de esos días oscuros nunca la abandonaron, y aún hoy, cuando intentaba reconstruir su vida, las sombras del pasado se alzaban en cada rincón. Pero ahora, al tener a Ye a su lado,
todo parecía ser diferente. Él era la luz en su oscuridad, la promesa de un futuro mejor. Sin embargo, Huyen sabía que su camino hacia la paz y la felicidad no sería fácil. Los recuerdos dolorosos del pasado y las huellas que su exesposo había dejado en ella aún pesaban en su alma. Pero a pesar de todo, ella sentía algo que había perdido por mucho tiempo: la esperanza. Y con She, aunque las sombras del pasado siempre estarían ahí, tal vez solo. Tal vez podría empezar a soñar con un futuro diferente. Un futuro donde el amor y la paz finalmente fueran posibles. En medio de aquellos días sombríos y desdichados, apareció el Ye, un hombre de corazón bondadoso que no dudó en acercarse a Huyen. Él vio el sufrimiento que la envolvía, la tristeza que la carcomía por dentro, y decidió con toda su alma ayudarla. Su vida había sido un cúmulo de dolor y decepciones, y Ye sintió que debía hacer algo para cambiar esa realidad, para salvarla de la oscuridad en la que vivía. Pero la vida no fue tan amable, y las intenciones de Ye, llenas de sinceridad y cariño, no fueron bien recibidas. El exesposo de Huyen, un hombre cruel y vengativo, atacó a Ye con violencia, furioso por atreverse a acercarse a Huyen. Ese enfrentamiento fue una prueba aún más amarga de lo que ella había estado viviendo. Durante esos días difíciles, mientras Huyen soportaba los abusos físicos y emocionales de su exesposo Ye, estuvo a su lado. Él se encargó de ella, le brindó lo que su alma necesitaba: consuelo, apoyo y ternura. Con el tiempo, él no solo sanó sus heridas, sino que también curó su corazón roto. Los sentimientos de Huyen hacia Ye crecieron con fuerza, y en su compañía comenzó a soñar nuevamente con la posibilidad de una vida diferente. Sin embargo, el amor y la esperanza que ambos compartían aún no podían florecer en paz. El exesposo de Huyen, cegado por su propio egoísmo y furia, continuó causando problemas, haciéndole la vida aún más insoportable. La situación se volvió tan insostenible que Huyen se vio obligada a abandonar su hogar, alejarse de Ye y perder todo contacto con él. La distancia se alzó como un muro entre ellos, separándolos por razones ajenas a su voluntad. Pero el amor de Ye por Huyen no se desvaneció. Aunque los meses pasaron y la vida les puso obstáculos, su dedicación nunca flaqueó. Finalmente, después de tanto tiempo, el destino los reunió de nuevo, esta vez en un lugar lejano a su hogar, a su tierra. Y aunque ese reencuentro estaba marcado por el sufrimiento del pasado, ahora regresaban no para revivir los recuerdos dolorosos, sino para construir un futuro mejor, un futuro lleno de esperanza y amor. El camino hacia la paz y la felicidad no sería fácil, pero con Ye a su lado, Huyen sentía que por fin podría empezar una nueva vida lejos de los fantasmas que habían atormentado su pasado. Huyen vivía constantemente con la incertidumbre, preguntándose si su exesposo regresaría para destruir de nuevo lo que ella y Ye habían construido. El miedo siempre estaba presente en su corazón, temía que un día ella y Ye fueran separados tal como sucedió en el pasado. Y al ver la angustia de Huyen, se acercó con una mirada llena de determinación y dulzura. Con voz suave pero firme le dijo: «Tú y Maya sois el regalo más hermoso que Dios me ha dado. Nada puede interponerse entre nosotros. Mientras estés a mi lado, seré más fuerte para protegerte a ti y a Maya». Esas palabras llenas de amor fueron como una brisa cálida que despejó las sombras de miedo en el corazón de Huyen. Sintió cómo sus temores se disipaban poco a poco, reemplazados por una sensación de esperanza, sabiendo que aunque el camino no fuera fácil juntos, podían superar cualquier obstáculo. Maya, al ver la calma y fuerza de Ye,
también sintió que su corazón se aliviaba. Las lágrimas que había derramado dejaron de caer y una sonrisa tímida apareció en su rostro. A veces, la felicidad es algo simple, no se trata de grandes gestos, sino de la paz que se encuentra al estar juntos enfrentando todo lo que la vida les presente. Lo que más deseaban era algo sencillo, que Maya pudiera ir a la escuela y crecer feliz, y que Huyen pudiera criar peces y cultivar verduras alrededor de su hogar. Esa era la vida que ella quería sin lujos, solo con la serenidad de un hogar lleno de amor. Ye entendía perfectamente estos deseos de Huyen, y él estaba dispuesto a hacer todo lo posible para hacerlos realidad. Al día siguiente, iría al mercado para comprar los materiales necesarios para arreglar el estanque de peces y mejorar la tierra que rodea su casa. Era una tierra que había estado abandonada, pero con el amor y esfuerzo de Ye, confiaba en que podrían revitalizarla y convertirla en un hogar próspero. Hoy concluimos este episodio aquí. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Acompáñanos a seguir el camino lleno de desafíos y esperanza de la familia de Huyen. Sau bao nhiêu thử thách và khó khăn, cuối cùng gia đình mình cũng đã trở về quê hương. Chào mừng trở lại với kênh của tôi. Hôm nay hãy cùng chúng tôi khám phá nỗi sợ ám ảnh nhân vật chính khi cô ấy trở về nhà. Anh Đệ sẽ làm gì để giải thoát Huyền khỏi cái bóng ám ảnh cô? Liệu họ có thể tìm hạnh phúc mà họ hằng mơ ước không? Hãy cùng chúng tôi bước vào giai đoạn mới của cuộc đời để khám phá cách bạn sẽ đối mặt với những trở ngại trên con đường của mình. Trước khi tiếp tục, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật nào về cuộc sống của Huyền và gia đình của cô. Liệu cuộc phiêu lưu vẫn tiếp tục? Cánh cửa mở từ từ, Huyền ôm Maya trong tay bước về ngôi nhà cũ của mình. Khi cô bước vào ngưỡng cửa, một làn sóng ký ức ùa về, những ký ức mà cô nghĩ mình đã loại bỏ phía sau. Cô không thể cảm thấy choáng ngợp khi nhận ra rằng tất cả những gì cô trải qua. Cô trở lại nơi này, trở lại ngôi nhà bấy lâu đã đẩy cô vào nơi cảm giác như địa ngục trần gian. Cô nhớ rõ ràng cô tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa, rằng cô không đấu tranh trong một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tránh xa mọi thứ đang dày vò cô, một nơi mà cô có thể để lại những vết sẹo, những ký ức đau đớn liên tục ám ảnh cô. Nhưng hôm nay, bất chấp mọi khó khăn, anh đã trở lại, không để khơi lại bóng tối của quá khứ mà hy vọng xây dựng một cái gì đó mới mẻ, tốt đẹp hơn. Huyền trở về không phải tiếp tục sống trong địa ngục mà cô ấy từng biết, mà là anh Đệ bắt đầu một cuộc đời mới. Cô ấy về với hy vọng tìm lại hạnh phúc quan trọng nhất và đảm bảo Maya có cơ hội đến trường học.